Continuamos con nuestro expositor Paulo Ollanedel, representante de la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Paulo es licenciado en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Chile. Es ingeniero civil industrial por la misma universidad. Es magíster en Economía Aplicada por la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en Regulación del Sector Eléctrico y de las Telecomunicaciones de la misma universidad. Paulo nos presenta el tema Prácticas anticontractivas en telecomunicaciones y su experiencia en Chile. Paulo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá y gracias por invitarme a presentar aquí la historia un poco de la Fiscalía Nacional Económica y de la Agencia de Competencia, del Tribunal, en relación al mercado de telecomunicaciones. El esquema es bastante sencillo, imaginamos una historia. La primera historia se refiere a lo que se termina entre regulación y competencia, Chile y el mercado de las telecomunicaciones, algunos casos que son importantes del último tiempo, y finalmente la conclusión. Siempre acaba la duda o la inquietud de, primero, la regulación del mercado. Nosotros que somos de la parte de competencia, creemos que la regulación es en casos excepcionales, es decir, donde falla el mercado es regulación. Y donde falla la regulación, aquí hay unos recursos naturales, la simetría de información entre el consumidor y el productor, por ejemplo, donde bienes públicos, derechos de agua, concesiones, o donde exista un riesgo moral. Ahora bien, es el lado un poco clamoroso de la regulación. También la regulación lleva a evitar la desigualdad en poder de producción, por ejemplo, entre consumidores y algunos como productores, a elevar los estándares de calidad de servicio y a disponibilizar el servicio, por ejemplo, en red eléctrica, en las mismas redes de telecomunicación. Y finalmente también hay un significado de la regulación en parte de la solidaridad entre el servicio de acceso universal y el privado. Ahora, la regulación con todo no es el primer óptimo. Siempre hemos dicho que, al menos en Chile, que la regulación es una herramienta imperfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Porque es costosa. O sea, hacer procesos tarifarios son costosos y puede generar efectos que no son necesariamente algunas veces lo que uno desea. O derechamente van en contra de lo que uno esperaría si operaran libremente la fuerza del mercado. En particular, la regulación puede ser en otros casos una captura del regulador. La captura, en términos tan justos como puede ser derechamente una coima o acto de corrupción, o bien cuando el regulador se encariña con el regulado y empieza a tomar como propio algunos objetivos diferentes. También la regulación, si es fácilmente eludible, y lo hemos visto nosotros en nuestro país, en algunos casos, se puede hacer un bypass, o sea, es decir, se elude la regulación a través de servicios que son servicios no regulados. Uno puede regular muy bien los servicios regulados, pruebas de acceso a las facilidades esenciales, pero la empresa siempre se le ingenia para bypassar o para ir por el lado y tomar servicios que no son regulados. Ahora, el regulador también tiene una personalidad limitada. Muchas veces los objetivos del regulador están de la parte del gobierno de turno, es decir, en algunos casos 4, 5, 6 años. Por lo tanto, su mecanismo de optimización a veces cortoplacista. Y finalmente, los reguladores en algunos países, especialmente en Chile, tienen otros objetivos, que no son los de necesariamente regular la competencia. Puede ser el desarrollo del mercado, apertura de los mismos, lo mismo que se ve en las licitaciones, recaudar mayor pago del Estado. Tiene una variedad de objetivos que no necesariamente son los de estimular la competencia. Entonces, vienen algunas preguntas. Competencia o regulación, ¿qué son? ¿Son alternativas o complementos? Hay que decir que en realidad sí tiene distinto. Y, como bien dice ahí en Estados Unidos, en realidad la regulación es cuando la competencia no se puede dar. En caso que hay falla de mercado que no puede ser vía competencia, hay que regular un segundo óptimo. Ahora bien, tal como se ha dicho en la mañana, la regulación se da un marco general, es un marco ex ante. Yo defino una cancha donde voy a estar antes de que ocurra la conducta, y el derecho de competencia se interviene desde el punto de vista más residual, es decir, caso a caso o en situaciones que son bastante específicas.
Ahora, en el caso de Chile, el decreto ley 211 no contiene excepciones. Todos los mercados son susceptibles de ser escaneados, observados a través de la lupa de la competencia. Y en particular, la Ley General de Telecomunicaciones establece plenamente las facultades y las atribuciones de la órgano de competencia para incluirse en temas propios de los reguladores. Este es un hecho tecnológico, ahí cita la ley de defensa, y la única que establece un control previo de operaciones de transferencia de medios procesionados. ¿Por qué razón? Porque se considera que hay un bien superior que es a través del organismo informativo. Para cualquier sociedad moderna, democrática también, es muy pernicioso que todos los medios de comunicación que son relevantes, es decir, prensa, televisión, diario, estén concentrados en una sola mano. Y por ello se establece, al menos en Chile, un control previo de transferencia. Ahora, ¿qué también ha operado? En realidad, toda la operación de transferencia la hemos aceptado con algunas menores medidas de mitigación. El artículo 4 del decreto 211, que es el marco general de acciones de competencia, establece que no se pueden dar concesiones, autorizaciones, actos que establezcan un derecho a suerte de monopolio. Adicionalmente, el Tribunal de Defensa y Competencia, que es el tribunal especializado en esta materia, tiene dos facultades que son interesantes. El artículo 18, número 3, que básicamente determina las instrucciones de carácter general. En algunos casos, a falta de una ley, una regulación, un reglamento especial, el tribunal tiene la potestad de generar y desarrollar instrucciones de carácter general. Lo hemos hecho en el caso de telecomunicaciones y en el caso de concesiones de residuos sólidos domiciliarios. Y el otro potestad es una recomendación a través del Ministerio correspondiente al presidente de la República para que dicte la normativa o modificaciones legales necesarias para introducir mayor competencia en este sector. En particular, así se desarrolló la numérica y ahora estamos viendo el tema de los operadores o los monopolios locales que llamamos en el inicio. Ahora bien, respecto a los casos, en Chile tenemos, al menos desde los años 80 en adelante, se ha ido desarrollando todo el tema de competencia. Los años 80 y 90, principalmente, nos referimos a la apertura de mercado. En ese tiempo, la empresa dominante era Telefónica, ahora Movistar, la cual, a través de una serie de prácticas competitivas, trataba de cerrar el mercado y evitar que ingresaran nuevos operadores. Pueden algunas parezcan casi chistosas, por ejemplo, la resolución 65 de 1979, en donde Telefónica ponía trabas para que cualquier persona pudiera tener su propio equipo telefónico. Básicamente con temas de tipo eléctrico, decían no, hay corrientes parasitarias que pueden ingresar a nuestro equipo importado, por lo tanto yo tengo la obligación de defender preservar mi red, por lo cual solamente se puede usar un equipo marca telefónica, lo cual fue fácilmente mejorado y sancionado también por la Comisión de Seguridad de la época. Los otros factores, por ejemplo, la resolución 389 es un mecanismo de apertura de mercado que era la reinstancia internacional y nacional. Y los otros dos son los incipientes mecanismos de Telefónica, que es dominante en el territorio nacional, de tratar de extender el poder de mercado de telefonía fija a telefonía móvil. Otro tema relevante que hemos realizado como agencia de competencia es nuestro aporte y también, en algunos casos, derechamente modificaciones a las licitaciones que se han realizado en este sector. Por ejemplo, en la resolución 588, en la licitación de la banda de 1900 MHz, que se realizó en el año 2000, luego una banda que ahora está con poco uso, que es la banda 3437, que fue en el mismo año 2000, y nuestro principal aporte fue la licitación de 3G, que es la banda 1700-2100. Y ahí se puso un límite a la cantidad de espectro por parte del operador, que se consolidó en 60 MHz. Ahora, esto tiene su lado flaco también, porque al llevar esta licitación al tribunal,
se inicia todo un procedimiento que es no contencioso, pero a veces más contencioso que un procedimiento entre dos partes, lo cual finalmente siempre llega al Corte Supremo. O sea, si uno piensa en una licitación y la quiere llevar al tribunal, estaría pensando en un proceso de al menos 2 años, 2 años y medio, para dar una certeza jurídica respecto a qué hacer con ese aspecto. Y en este mercado, 2 años, 3 años puede ser un factor relevante. También hemos visto control de fusiones. No tenemos control previo, pero sí a través de ciertas prevenciones de las condiciones de la época, o bien de nuestra propia acción, hemos visto fusiones relevantes, por ejemplo, de BTR con Metrópolis, que son 2 empresas de cables, en donde hicimos un trade-off entre tener una empresa dominante, con casi el 80% del mercado en televisión por cable, a la vista de poder tener un sector que sea desafiante al dominante, en su caso la telefónica. La apuesta parece que no fue tan mala porque esta empresa, si bien en el año 2004 tenía el 80% del mercado, ahora tiene 48, 49 más o menos, producto del ingreso bastante fuerte que se tuvo de televisión satelital, la de DirecTV, Claro, por ejemplo, y otras empresas más pequeñas. Posteriormente, en el año 2005, se tuvo conocimiento de la fusión de Verizon con Telefónica Móvil. Esta fue como una fusión coletazo, dado que Verizon estaba vendiendo todas sus acciones o participaciones en América Latina. Ahí ya incipientemente se trató de colocar la portabilidad numérica y también el desarrollo de los operadores móviles virtuales. Más que nada, había la recomendación del tribunal. En cuanto a uso anticompetitivo, Telefónica naturalmente siempre se llevaba los expedientes sancionatorios, principalmente a través de conductas de discriminación, predación al principio, ahora casi nada, venta atada y básicamente también discriminación de precio o bien inclusiones en lo que es el título. Finalmente, también como autoridad de competencia tenemos un proceso que está regulado en la Ley General de Telecomunicaciones relativo a la revisión de sus servicios que deben ser sujetos a dichas tarifarias. El modelo en Chile es que en general prime la competencia y en casos excepcionales se deben que hacer regulaciones. Por tanto, hay un proceso de cada 5 años donde se revisan si estos servicios que fueron anteriormente fijados como bajo su régimen de fijación tarifaria tienen que ser nuevamente sujetos a estas condiciones. Esto se realizó en el año 98 y en 2003, donde se dijo Telefónica es dominante en todo el sector nacional, Entel, una empresa de larga distancia, que el dominante de Abasto, es una isla que está a más de 2.000 kilómetros de distancia de la costa, entonces es muy buena datos. Y ahí se dijo que tiene que ser fijada funciones por varios servicios, que se eran 32 servicios. En el año 2003, como incipiente, se permitió la generación de planes diversos, o bien ofertas especiales a Boeing, y derechamente en el año 2009 ya se dijo libertad tarifaria para la Telefónica, y solamente quedan fijados ciertos servicios que son adecuación de obra, servicios que son casi de facilidad esencial, de acceso a la cámara, todo donde no es posible contrarrestar el poder que tiene Telefónica o el dueño de esa obra. Ahora bien, respecto a los casos, hay que hacer una observación. Esto, todos son generales después de la batalla, entonces algunas cosas pueden parecer extrañas, pero hay que fijarse en el contexto donde se dieron estos casos. Por ejemplo, en el año 2006, Chile estaba ingresando incipientemente la telefonía IP. No recuerdo a Skype en esa época, pero más que nada era telefonía IP y cierto tipo de mensajería. Telefónica hacía su red de arriendo a un acceso a un ICP para preservar la ancha de sus clientes. Ahora, lamentablemente, Telefónica en el contrato estipuló que estos medios podían ser empleados para proveer servicios de telefonía IP u otros servicios similares. Nosotros, en cláusulas contractuales del contrato, también estaba
sumada a cierto tipo de multas, como un requerimiento. ¿Por qué razón? Por práctica restrictiva de la competencia con el fin de restringir la entrada de competidores. Telefónica también fijó una estrategia jurídica que de cierta manera la desarrollaron en esa época. Decía, mira, este servicio de telefonía IP es un servicio que no está regulado, está en concesión. Por tanto, debería que es un servicio ilegal. Nosotros teníamos la convicción, y la seguimos manteniendo, de que telecomunicación de los servicios se crean de un día para otro para todos los servicios. La política de una existía quizás. Siempre hay servicios que se están creando. Y tener esa visión de que si no está regulado, si no está concesionado, entonces no existe, ir en contra de lo que las fuerzas del mercado están desarrollando. Hay que hacer al revés. Con todo el tribunal no encontró la razón, también la Suprema, ordena cese de la conducta y multa por 1.5 millones de dólares de la época. La sentencia 45 es trascendente por esta razón, porque reconoce que el INE se puede prestar sin restricciones y también reconoce que los servicios que no están regulados no que no existan, si no están regulados caen en la competencia, o sea, cae el tema de defensa de la competencia y nosotros somos los garantes y los que tenemos que velar porque los servicios sean prestados eficientes. Acá, no sé si hay acá este tipo de servicio, en algunos casos lo llaman los chalequeros, no sé, que son personas que a través de la diferencia llamada Onelopen, uno le va, le pregunta, mira, quiero hacer una llamada a un móvil plano, le pasa un móvil plano, y con un plan concreto, uno puede hacer una llamada más barata. Como dice el teléfono móvil, le pasa un teléfono móvil. Una empresa, en vez de esta capacidad de arbitraje que tienen las personas en la calle, lo que hace es hace un emprendimiento y a través de ciertos tipos centrales lo automatiza. Vale decir, lo que hace esta persona preguntándole al cliente lo hace a través de ver cuál es el número de origen y destino. En términos generales, estas empresas se llaman inversores móviles o celulares. Nuevamente, Movistar, ¿qué es lo que lee? Le ofrece un plan completo a un cliente persona, que llega ese plan. Pero ese mismo plan, al ver que esta empresa lo está utilizando para ayudarle, no tanto las llamadas, sino que para hacer este servicio de conversión joven, le sube literalmente los precios. Encontraría una diferencia de 10 centavos dólar, la diferencia entre moneda y net la baja a 2 centavos dólares, por lo cual el servicio ya no era realmente rentable. Nuevamente justifica su accionar al considerar que este servicio no está concesionado. ¿Cómo era posible que una empresa que no era una concesionaria de servicio público telefónico hubiera dado un servicio que era de llamadas de voz? Esa era como la argumentación básica de telefónica. El tribunal y también la Suprema aquí no encontró la razón, hace la conducta y aumenta la multa de $3 millones. ¿Por qué razón? Por incurrir en una práctica arbitraria en esos de precios. Por lo cual, acá es divertido que se toma en cuenta también la idea del instrumento marketing. Como un competidor de Telefónica es la empresa que pasó el móvil. Entonces, como que le subió el precio del insumo, con lo cual competía más abajo Telefónica con esta empresa. Entonces, habla en la sentencia, habla tanto de discriminación arbitraria como también de instrumento marketing. Luego, estos son los últimos casos, pero son los últimos de telefonía. Miren lo que son los paquetes. En Chile hay un boom de paquetes de telefonía fija, con banda ancha, con telefonía y con televisión. Incluso un tiempo también se incorporaron empresas de seguridad, los alarmas. Hay un paquete de alarma, botón de pánico con telefonía y con banda ancha. Hay un montón de paquetes. El problema cuál era? No había un precio, no se vendían todos los servicios por separado. Para decir que pueden contratar telefonía con banda ancha,
pero no podíamos tratar la banda ancha sola. Si queríamos tratar esa banda ancha sola, tenía que contratar una banda ancha que era de menor calidad. En la época, el valor del pack era 27.990 pesos chilenos, y la banda ancha sola que se podía comprar era de 1 mega a un precio de 15.000 pesos. Lo cual, en definitiva, si bien no era una venta nada pura, no estaba la obligación de comprar los dos servicios, te llevaba al ridículo de que o pagabas más por tener los dos servicios separados, o derechamente tenía un precio negativo al otro servicio. El tribunal consideró que este era un acto destinado a excluir a competidores, por cuanto había una empresa de telefonía, especialmente de IP, y por no cesar la conducta, y una multa de $5 millones. Acá lo interesante es que la venta TAM no es la figura clásica, sino que es una figura que, a través de los dos precios, un precio que era bastante pequeño, que inducían, que incentivaban a tener que contratar telefonía con pantalla. Y lo interesante también desde el punto de vista del regulador, que se tiene un servicio de banda ancha con un precio determinado, un servicio de telefonía con un precio determinado, un servicio de televisión con un precio también definido, y se puede sacar los descuentos asociados a otros servicios. Lo interesante es que este tipo de práctica, si bien se daba a nivel de par de cobre y cable coaxial, la estamos viendo de forma incipiente en el desarrollo de fibra óptica. Luego tenemos la sentencia 104 del tribunal, que se refiere a cobre virtual. En láminas anteriores les señalé que ya en 2005 el tribunal muestra y recomienda la conveniencia de que ingrese todo el cobre virtual al mercado, lo cual no se vio resultado en alguna reglamentación de parte de la autoridad sectorial de SUTEP, y tampoco se vio en interés por parte de Telefónica, Claro y Entel desarrollar el mercado. Ahora, a través del propio juicio, nosotros pudimos determinar de que la empresa o eventuales UMB iban a golpear la puerta de la empresa con redes, y no había ninguna oferta mayorista, tampoco un intento claro de negociar. Lo que había solamente era: te llamamos después, mandamos un correo, 6 meses más te contesto, nunca llegaron la respuesta, que cambiaron el eje comercial. Habían actos que nosotros consideramos que eran actos de dilación con el objeto de negar la venta de este servicio mayorista. Aparte de ello, cuando alguna de estas empresas trató de conseguir una concesión de modo virtual, estas empresas se opusieron a través de mecanismos administrativos con SUTEP y también con la Contraloría General de la República. Nosotros consideramos también que eso era una acción, era un abuso de ley, abuso de acciones legales destinadas a entorpecer el ingreso de tu operador. En primera instancia, el tribunal no fue malo. El tribunal no consideró que existiera una negativa de venta, y tampoco consideró que las acciones que realizaban las empresas hayan tenido por su interés obstaculizar la entrada a este sector. Básicamente se consideró bastante el argumento de SUTEP, que dijo: mire, yo no hice una normativa, no tenía una normativa de UMB, entonces déjeme actualizar mi normativa, sacar mi concesión de poder virtual, como ya la tengo, ahora sí puedo negociar. Reclamamos ante la Suprema, y en la Suprema, si bien son solo abogados y el tribunal tiene economistas y abogados, parece que primó más el sentido común, por cuanto consideró que sí, en realidad se fijaron que las empresas habían llevado a práctica con el solo hecho de incluir a los competidores. Se multa a cada uno con $3 millones y se obligó a entregar una oferta mayorista en un plazo de 90 días. Lo interesante es que, a diferencia quizás de otros países que han presentado este escenario jurídico, la oferta de OPD nace a través de competencia, no nace con una regulación de la autoridad sectorial. Y ahora siempre tenemos problemas en telecomunicaciones. La
gente lo que pide, básicamente, dice igual, pero lo que pide es movilidad y acceso de datos. Es como una necesidad de la más básica ahora, tener acceso a los correos, a videos, a lo que sea. Pero tenemos ciertos problemas para enfrentar este tipo de, si queremos que llegue el Wi-Fi y llegue el acceso de datos inalámbricos a toda la gente de cualquier lugar. En primer lugar, la diferencia entre conceptos. Eso, a nuestro juicio, y también lo considera el tribunal, estaría matando esta industria a nivel nacional. Lo cual se une, aquí viene el huevo de la gallina, con un cargo de acceso que son bastante elevados para el nivel de la región. Por otra parte, lo que observamos es que el regulador ha estado lento en entregar espectro, por lo cual se puede generar mayores competencias en el sector. Y hay un punto que no considera acá, pero es un tema de localización de antenas, lo cual nos ha ido bastante mal porque, si bien se permite la colonización, los municipios han puesto bastantes trabas de tipo medioambiental y regulatorias para que se desarrolle este concepto. Finalmente, está el tema de los móviles virtuales, que lo seguimos viendo. Ahora, en el tema del espectro, nosotros hemos hecho una suerte de advocacy, bastante blanda en las licitaciones de 4G LTE que se empezaron en el país. Y nos ha ido bastante bien, pero no es un proceso reglado, es la amenaza creíble que presentamos al regulador de que o vamos a conversar y déjanos revisar tu base, lo cual tiene ticket de competencia, y si no quieres pasar la base, vamos al tribunal y hacemos el procedimiento largo que se demora 2 años. De eso el regulador solamente conversamos, pero no es un proceso reglado, es un proceso estandarizado. Estamos desarrollando ahora que se puede ir a un proceso mucho más claro, tanto para nosotros como también para la empresa. Y bueno, hemos hecho bastante buena iniciativa, que incluso los ministerios lo han considerado. Ahora, no sé si alcanza a ver, pero la parte negra que está acá está al lado izquierdo y la parte de Chile. Dice que en realidad tenemos el operador que más efectos tendría 100 megas en Intel, siendo que el promedio de la Unión Europea son 151 megas. Entonces tenemos un gap de entregar el espectro que deberíamos entregarlo bastante rápido. Esperamos de aquí a 2 años que es efectivo y sea importante para el desarrollo del país. Ahora, siempre hemos tenido la duda, porque en la estación de 3G se bloquearon, se pusieron caps al incumbente, Alcatel, Telefónica y Claro, envían y ingresaron nuevos operadores. Ingresaron, pero si uno cuenta a HHI se da cuenta que en realidad el Chile 2011 comparado con el Chile 2013 es bastante similar. Entonces, no es tan claro que a mayor cantidad de operadores implique necesariamente y suficientemente un nivel mayor de competencia. Creemos que otros factores como la oportunidad numérica y el OMB podrían ser más relevantes que empecinarse en ese cual factor. Y respecto al L2-3, el tribunal dictó una instrucción de carácter general, eso es básicamente una reglamentación del sector, lo cual está pendiente un recurso de la Corte Suprema. No sabemos qué va a pasar ahí, no sabemos qué va a salir de la Suprema, y también está un proceso bastante turbio con relación a la obligación de cargo de acceso. ¿Por qué pasa esto? Tenemos dos directivos que ante los mismos antecedentes de demanda, de costo de empresa casi, tenemos dos valores. Un 20, que es el valor del cargo de acceso debe ser, no recuerdo, 30 pesos. Y los entrantes, que son Nextel y DDR, dicen que el valor del cargo de acceso debe ser 8 pesos. Debe ser como 1.5 centavos de dólar. ¿Para dónde va a decidir
decidir finalmente es usted, no lo sé. Depende de cuánto sea el acceso, podríamos tener como autoridad de competencia otros problemas que serían tremendo margen, o bien quizás después un precio predatorio, que antes pudieran ir a golpear la puerta y decir que esta empresa está haciendo prácticamente competitiva. En OMB, como anteriormente les mencionaba, lo último que dijo la Suprema fue en 90 días haga cierta oferta mayorista en carácter general, condiciones no discriminatorias y objetivas. Nosotros fiscalizamos la sentencia y creemos que nos fue bastante bien. ¿Por qué decimos creemos? Porque en realidad ahora estamos en los operadores del mercado, hay 30 tipos de licencia, hay una oferta de menos 3 operadores que están ya activos y 7 que van a entrar en los próximos meses. No fue un proceso fácil por cuanto ahí era la amenaza de la mirada. Mandan una oferta buena, la revisamos, si la oferta no es buena, le vamos a mandar al tribunal un primer sentencia. Ese era el juego que se hacía contra la empresa que estaban obligadas a la oferta. Entonces, para una autoridad de competencia, igual es un problema porque por otra parte, un acuerdo de OMB. Ahí lo que se hizo fue tomar dos frentes, en realidad, uno de eficiente, con cierto margen y otro margen rebate minus, o sea, cuánto es lo que llega al mercado minorista versus oferta mayorista. Al parecer las ofertas que llegamos son bastante buenas, cuanto Falabella, que es un operador de retail, ingresó al mercado, tiene una oferta que de acuerdo con lo que nosotros hemos visto, Virgin ya estaba en el mercado, y con el bono móvil, que es un chico fútbol, más o menos, también está en el mercado dando servicios de nicho. Hay otros 3 más que están ahí en vías de desarrollo. Entonces, como se han dado cuenta, nuestra relación con la autoridad sectorial ha sido básicamente de complemento. En algunos casos más complemento, en otros casos hemos ido derechamente en pugna, en licitaciones o bien respecto a ciertas reglamentaciones particulares de la autoridad sectorial. Nosotros tratamos de que este matrimonio sea bastante amigable, pero no, tenemos que ir distintos. Nosotros somos competencia y ellos son desarrollo de mercado y apertura de lo mismo. Y también tienen un rol también de dar acceso a la cantidad de territorio por parte de los operadores. El problema cuál es que hemos visto, y lo reitero como parte del aprendizaje, los tiempos. Este mercado es bastante litigioso, el proceso del tribunal se puede demorar 2 o 3 años. Si un expediente sancionatorio no es problema, si un expediente para abrir un mercado para una licitación, pues un tiempo que fuera cierta tecnología o que fuera un cierto operador. Finalmente, lo que hemos visto que es bastante útil y tiene poco costo desde el punto de vista de la autoridad de competencia, es tratar de reducir al máximo los costos de cambio del usuario. A medida que los usuarios se pueden cambiar, no se están cláusulas de exclusividad o pago o cualquier tipo de costo para la salida o para que la gente pueda elegir, es bienvenido. También evitar la discriminación abusiva por del usuario. Y finalmente lo que siempre hemos visto ahora con el desarrollo del mercado son los elementos margen. Hemos visto en mayor detalle moviendo a través de cualquier razón, porque tenemos diferencias entre precios mayoristas, precios de clientes industriales, precios de clientes residenciales.